tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Fíjese que es común que duele el estómago, tener algún tipo de dolor, de malestar. ¿Qué será lo que está sucediendo? Bueno, pues a lo mejor o es probable que tenga parásitos intestinales. Pero esto lo vamos a desmenuzar en la siguiente hora, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a ver esta información a manera de introducción y regresamos para comentarla. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. A veces el enemigo de nuestra salud es invisible y silencioso. Hoy hablamos de los parásitos intestinales, organismos que pueden afectar a cualquiera, sin importar la edad. ¿Cómo llegan a nuestro cuerpo? Las causas más comunes son el consumo de agua no purificada y alimentos contaminados, como frutas y verduras mal lavadas o carnes crudas o poco cocidas. Una higiene deficiente, especialmente no lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer, es otra puerta de entrada principal. Preste atención a las señales. Los síntomas pueden variar, pero los más frecuentes incluyen dolor abdominal, diarrea, gases, náuseas, cansancio constante e incluso una pérdida de peso sin razón aparente. Si experimenta varios de estos malestares, no lo ignore y evite automedicarse. Acuda a su médico. Un diagnóstico a tiempo es clave para recibir el tratamiento adecuado y recuperar su bienestar. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información y bueno, les presento al doctor que nos acompaña esta mañana. Le agradecemos la presencia del doctor Óscar Alfredo Blas Hernández. Él es internista y alergólogo para hablar justamente de los parásitos intestinales. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto volver a verlo. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Qué bueno que tenga buen día hoy, pues para hablar acerca de este tema que considero es más común de lo que pensamos, pero ¿qué son los parásitos intestinales y cómo llegan estos a nuestro cuerpo? Pues mira, los parásitos intestinales son organismos que pues de manera natural pues pueden vivir en el ambiente, sin embargo cuando infectan a un ser humano o a un otro ser viviente, por ejemplo, animales e incluso plantas, y que viven a través de ellos, se alimentan a través de ellos, los infectan, pues se convierten en una parasitosis. Entonces, pues son organismos en general, microorganismos también. Microorganismos. A ver, doctor, también hemos escuchado que el cuerpo está compuesto por bacterias buenas y bacterias malas. ¿Esto es mito? ¿Es realidad? ¿Esto existe? ¿Qué pasa? ¿Hay bacterias buenas? ¿Cómo si pensamos que las bacterias pues solamente nos van a causar enfermedades? En este sentido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, efectivamente, sí existen bacterias buenas. Estamos llenos nosotros de bacterias buenas que nos defienden de las bacterias malas. Tenemos, por ejemplo, bacterias buenas en la piel, tenemos bacterias buenas en el intestino, a eso se le llama microbiota. Entonces, este microbiota lo que hace es mantener que el organismo esté funcionando de manera, pues, digamos, en armonía junto con pues, todos los órganos. Entonces, al tener estas bacterias buenas, que en términos redundantes digo es la microbiota y lo podemos suplementar con lactobacilos, etcétera, son las que nos defienden de las bacterias malas. Entonces, efectivamente, sí hay bacterias buenas. ¿Y en el estómago tenemos o no? Ahí no. No, en el estómago es parte del tubo digestivo, pero no, ahí no Entonces, hay bacterias buenas. Solamente intestino, piel. Ajá, en el intestino, en la piel, principalmente. Principalmente, perfecto. Ahora, ¿cuáles son estos parásitos intestinales más comunes en nuestro país y a lo mejor también en nuestro estado? No sé si hay alguna diferencia. Claro. Bueno, los parásitos más comunes en nuestro país, que nuestro país es un país en vías de desarrollo, pues son, podemos dividirlo en dos, los helmintos y los protozoarios. Y aquí en México, pues uno de los más comunes dentro de los helmintos, que son los gusanos, está el Ascaris lumbricoides. Y los protozoarios, pues la entamoeba histolítica, que generalmente la llamamos amiba o amebiasis, y Giardia lamblia, que es otra, digamos, otro protozoario. Y pues también algunos otros gusanos, como el Enterobius vermicularis, que es otro gusano.
en general. Esos son los que principalmente predominan en nuestro país por las características, Sí. ¿no?, que hay aquí. Pero, por ejemplo, en otros países se conoce de otras que a lo mejor sean característicos y que sean como muy conocidas. Claro. ¿O cada país, cada región tiene los propios? Bueno, en general hay como universales. Sin embargo, por ejemplo, en países todavía que no están desarrollados, o sea, que no son en vías de desarrollo, que están en desarrollo, apenas, por ejemplo, África, hay algunos parásitos diferentes que están aquí, o en países de primer mundo, las enfermedades parasitarias son más raras y pues son otro tipo también de parásitos. Entonces, sí varía de acuerdo a la región. Por eso, en personas que viajan, hay que hacer hincapié a qué lugar viajaron para poder identificar si tienen alguna enfermedad, si tienen algunos síntomas, identificar de acuerdo a la región que visitaron cuál es el bicho que podría estar afectando. Que podría estar afectando, claro. Bien, ahora, doctor, ¿cuál es la diferencia? Porque a lo mejor muchas personas le llaman bacterias, a otros le dicen, ay, bichos, etcétera, pero ¿cómo podemos diferenciar lombrices, amibas, ¿no?, giardias? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Pues podríamos diferenciarlo como desde el aspecto biológico, en que pues los gusanos son organismos multicelulares, es decir, son microorganismos que están compuestos por varias células y que muchas veces se ven a nivel macroscópico, es decir, pues a simple vista. Los amibas, por ejemplo, la Entamoeba histolítica es un protozoario que corresponde a otra familia, digamos, y que son microorganismos unicelulares, están compuestos solamente por una célula. Las bacterias también son otro tipo de microorganismos que corresponden a otro tipo de familias, pero que también son unicelulares, es decir, están compuestas por una sola célula. Y la manera práctica de diferenciarlos pues, es con estudios de médicos, por ejemplo. Ahí está esta diferencia. Ahora, ¿estos parásitos intestinales afectan de igual manera a pequeños y adultos? No. Aquí sí existe una gran diferencia entre la afección entre adultos y niños. ¿Por qué? Porque los niños están más predispuestos a padecer infecciones parasitarias, ya que su sistema inmune aún no está bien desarrollado. Además de esto, tienen, digamos, un poco de mayor contacto con cuestiones que aumentan sus factores de riesgo, por ejemplo, asistir a guarderías. En los adultos, ya que su sistema inmune está más desarrollado, bueno, al tener contacto con esos parásitos pueden defenderse mejor y ya existen más medidas de higiene. Bien, ahora, doctor, ¿qué pasa? Por ejemplo, si algún integrante de la familia tiene este tipo de parásitos, ¿puede contagiar a otra persona, no? O sea, que esté en la misma casa o a lo mejor si va a la escuela, si va a la oficina. ¿Esto es contagioso? Sí. Con cuidado, doctor. No se preocupe. ¿Ya puede hablar? No, todavía no. Ahí está. Eso. No. Muy bien. Bueno, estamos hablando en Salud para Todos acerca de parásitos intestinales con el doctor Óscar Alfredo Blas Hernández. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y continuamos. Recuerde, si quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando con el doctor Óscar Alfredo Blas Hernández acerca de parásitos intestinales. Doctor, pues le quiero preguntar, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son estos síntomas más frecuentes de una parasitosis intestinal? Bueno, los síntomas más frecuentes de una parasitosis intestinal son varios, ya que va a depender mucho del parásito que esté afectando el organismo. Pero en general los síntomas más comunes son dolor abdominal crónico o también agudo, diarrea, distensión abdominal, pérdida de peso también podría ser. Un signo, bueno, que no es considerado síntoma, sino signo, es anemia, por ejemplo, en los niños. Pues son los síntomas más comunes. Ya enfocándonos más específico, pues pueden causar reacciones, por ejemplo, en la piel, urticaria, pueden causar, digamos, lesiones en la piel como si fuera un gusanito, etcétera.
Claro, hay que tomar en cuenta que hay diferentes síntomas que se pueden llegar a confundir, por eso hay que evitar la medicación o muchas veces como mamás pensamos que lo sabemos todo y entonces, me duele aquí, me duele allá, yo creo que es esto y le damos medicina. Eso hay que de verdad, hay que quitar este hábito, hay que consultar con las personas que saben, con los profesionales. Ahora, doctor, ¿qué síntomas justamente se pueden confundir, ¿no? De lo que estábamos hablando, se pueden confundir con otro tipo de enfermedades? Bueno, principalmente la diarrea. La diarrea hay que abordarla bien porque puede ser una diarrea aguda o crónica. Entonces, dependiendo de esto, tenemos que nosotros hacer el interrogatorio, indagar los factores de riesgo y ver si podemos sospechar de una parasitosis intestinal o alguna otra enfermedad. También hay que tener mucho cuidado con el dolor abdominal crónico. Entonces, también eso nos podría indicar parasitosis u otra enfermedad. En general, las parasitosis intestinales, como son síntomas muy generales a nivel abdominal, pues siempre hay que sospechar de otros diagnósticos y por eso es importante acudir a valoración médica. Siempre hay que atenderse. Pero ahora, ya que menciona este tema de la diarrea, ¿qué pasa? Entonces, ¿los parásitos siempre van a producir diarrea o no es forzoso? No, no necesariamente, depende del tipo de parásito. En general, digamos que el 70 u 80% de los parásitos intestinales sí van a causar diarrea, pero hay algunos otros que no van a causar diarrea típicamente. Que no se manifiesta exactamente. Solo con diarrea, ¿verdad? Exactamente, sí. Pueden tener otros síntomas sin presentar diarrea. Pero hay que estar atentos a estos focos rojos porque con los síntomas anteriores que mencionó el doctor, bueno, sí puede pensarse que hay algún tipo de parásito y más adelante veremos el tratamiento. Pero por lo pronto, doctor, cuando tenemos picazón en el ano o también lo que mencionaba de la pérdida de peso, ¿estas son señales sí o sí de que tenemos algún tipo de parásito? Bueno, la comezón a nivel anal es un síntoma clásico específico de un tipo de parásito que se llama Enterobius vermicularis, que típicamente se llama como oxiuros. Son gusanitos que causan comezón anal o prurito anal, así nosotros le decimos. Sin embargo, no es exclusivo de una enfermedad parasitaria. Comezón anal o prurito anal puede ser causado por múltiples enfermedades y hay que también hacer el otro diagnóstico, o sea, otros diagnósticos, por ejemplo, hemorroides, fístulas anales, etc. Pero sí, un parásito sí puede causar prurito anal. Claro, y sobre todo, a lo mejor en los pequeños, sí, cuando no se cambia de manera frecuente el pañal, imagino que eso también puede generar este tipo de prurito. También, efectivamente, los niños, la dermatitis de pañal, pues puede causarles prurito anal y también confundirse con estos parásitos, el oxiuro. Claro, y es que a veces luego están tan ácidas las heces que llegan a irritar de una manera muy, muy fuerte esta zona, ¿no? Porque sí, claro, es muy delicada, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, doctor, ¿cómo se van a diagnosticar estos parásitos, pero de manera correcta? Bueno, la manera correcta de hacer el diagnóstico de una parasitosis es primero sospechar el diagnóstico, es decir, pensar que estamos ante una parasitosis. En segundo lugar, mandar a hacer los estudios correspondientes y la manera correcta de hacerlo es, por ejemplo, con algo que se llama coproparasitoscópico, que es un estudio de heces que se manda al laboratorio y los laboratoristas o los químicos ven a través del microscopio, ya sea los quistes, también los huevos de las lombrices, por ejemplo, las lombrices, etcétera, a nivel de las heces. La manera correcta la manera correcta que se debería de hacer es que sea mediante 3 muestras, es decir, 1 día, 2 días y 3 días, tres días de sus heces, pues como tal. Hay otros métodos que pueden utilizarse, por ejemplo, mediante anticuerpos, es decir, estudios de sangre y detectar anticuerpos específicos contra esos tipos de parásitos, pero ya son más, digamos, específicos, ya cuando no nos queda claro el diagnóstico. Hay métodos más invasivos, como por ejemplo, tomar biopsia directamente del intestino, es decir, del colon o del duodeno, por ejemplo, etcétera. Biopsias ya más dirigidas, pero ya esa solamente se reserva en casos de que no quede muy claro el diagnóstico o que la sospecha inicial esté muy, muy orientada hacia parasitosis. El coproparasitoscopio salió negativo, pero seguimos pensando en eso, hay que mandar todo lo demás.
Doctor, y siempre me ha llamado la atención, Sí. ¿qué pasa con nuestras heces? ¿Por qué se estudian? ¿Por qué ahí se alojan los huevecillos, etcétera? ¿Qué pasa? ¿O por qué no hacer un estudio, no sé, diferente? Bueno, eso es porque, bueno, se llama algo que se llama microscopía directa, es decir, se observa directamente estos quistes o estos huevos, estas lombrices en las heces. Ujú. Y esto es porque el ciclo de varios parásitos, al final de todo su ciclo, lo que hacen es, pues, Colocar los huevecillos. colocar los huevecillos, Ajá. o por ejemplo, hacerse quistes en caso de los trofozoitos, Mm. y como están a nivel luminal, es decir, adentro del intestino, pues estos se Ahí es donde se expulsan en las aloja. heces y ahí se aloja y ahí se Ah. expulsan. Entonces, es por eso que se estudian las heces, porque ahí es como que su método, además de esto, aprovechando también su método de transmisión. Claro, Ujú. por eso tiene todo el sentido y viene el ciclo de el lavado de manos, Exactamente. etcétera, porque pues todo se puede contagiar a partir de esto que está mencionando. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo, doctor, para adquirir estos parásitos? Bueno, los principales factores de riesgo es un mal saneamiento, por ejemplo, en el ambiente, es decir, que el agua no esté clorada correctamente, que no esté desinfectada, que haya una ingesta de alimentos sin lavar, sin que tenga un lavado adecuado, de comer en la calle, por ejemplo, ese es otro factor de riesgo. En los niños, un factor de riesgo bien identificado es pues, el asistir a guarderías, por ejemplo. Y también otro factor de riesgo es tener mascotas sin desparasitar. Ah, claro, el tema Sí. de las mascotas. Por eso la tenencia responsable de las mascotas es un punto muy importante, Claro. porque no solamente hay que darles cariño, amor y atención, sino también hay que vacunarlos, desparasitarlos. Sí. Es también una responsabilidad fuerte, por eso mucho ojo si decide tener una mascota o si ya la tiene. Ahora, doctor, ¿qué pasa? Hablábamos de los alimentos, de no comer en la calle, etcétera. ¿Qué pasa con el agua y los alimentos que están contaminados? ¿Esto también puede ser una causa muy frecuente? Sí, definitivamente yo considero que es la causa principal de pues o sea, la infestación de ciertos tipos de parásitos o de la mayoría, porque pues si no está bien saneada, si por ejemplo, vegetales están contaminados con aguas negras, no se lavan, ahí está un factor de riesgo. Recordemos que la principal vía de la transmisión de la mayoría de los parásitos es vía fecal oral, y pues fecal quiere decir que lo que consumimos puede estar contaminado con partículas de heces de humanos o de otros seres vivos, y pues ahí está la contaminación. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ay, doctor, pues sí, hay que tomar en cuenta todo esto. Por ejemplo, hay algunos alimentos que son más propensos a tener este tipo de bacterias, este tipo de contaminación. Puede ser, no sé, los alimentos crudos, los mariscos, también estas infecciones con mariscos que son tremendas. ¿Qué pasa en este sentido con este tipo de alimentos? Y sobre todo las malas condiciones de higiene. Por ejemplo, los alimentos que más están propensos específicamente a las parasitosis intestinales son las verduras o frutas que no se lavan bien. También, por ejemplo, la carne de puerco que no está bien cocida, y si el animal cuando estaba en vida pues tuvo una infestación por cierto tipo de parásitos que se llama tenia, o el humano también, el puerco come las heces del humano, se contamina, no se cose bien la carne, puede generar una enfermedad que se llama cisticercosis. En Ay, cuestión claro. a los alimentos del mar, es decir, los mariscos, ahí no tanto son las enfermedades parasitarias, sino las bacterianas o virales que pueden causar, pues, por ejemplo, diarreas, pero son otro tipo de infecciones. Sobre todo, bueno, tengo idea de que los cisticercos les gusta por ahí irse al cerebro, ¿verdad? Sí, Y exactamente. entonces, algún día vi una imagen de cisticercos en el cerebro y es una imagen fuerte, o sea, ver este tipo de gusanitos que andan rondando por toda la masa encefálica. Encefálica, sí. Encefálica está tremendo. Sí, a eso se le llama neurocisticercosis, y es una complicación grave de la transmisión parasitaria, pues, de los cisticercos. Ujú. Ay, sí, un compañero de la secundaria falleció de eso. Qué bárbaro. Sí, es grave. Oiga, doctor, ¿qué complicaciones pueden generar los parásitos intestinales si no se tratan a tiempo, si no se atienden? Ok, pues las complicaciones las vemos más en los niños, por ejemplo.
En los niños, si no se tratan, bueno, si no se detectan o no se tratan las infecciones parasitarias, pueden generarles retraso en el crecimiento. Entonces, si tienen esta infección de manera crónica, pues puede generar que no crezcan adecuadamente los niños. También que ellos tengan anemia crónica, también esa es otra complicación. En los adultos, pues está más complicado, pero sí puede generar, por ejemplo, pérdida de peso por diarreas crónicas, entonces es una complicación, también generar anemia. Son, digamos, las complicaciones principales de los parásitos. Esas son como las más frecuentes. Ahora, es cierto que, hablando de estos pequeños, también pueden generar desnutrición, pues puede ser, ¿verdad? Porque hablaba del crecimiento. Sí, en ellos puede ser una causa de desnutrición, porque también puede generar algo que se llama síndrome de mala absorción. El hecho de que esté colonizando el intestino, o sea, el intestino delgado, el colon, los parásitos va a hacer que no se absorban bien varios nutrientes o que incluso los parásitos estén consumiendo los nutrientes que la persona ingiere, pues eso va a generar, al final de cuentas, desnutrición. Claro, y es que he oído últimamente este padecimiento de algunos pequeños que no crecen, no tienen la talla adecuada considerada con la edad y el peso, porque en el intestino no tienen esas vellosidades que son las que van captando todos los nutrimentos. Entonces, es como si, o sea, no retienen nada que los nutra y por eso tienen peso bajo, no tienen la talla adecuada. Exactamente. Sí, una de las causas es parasitosis intestinal. Habría que ver si es una parasitosis u otra enfermedad propia del intestino. Pero sí, los parásitos pueden causar retraso en el crecimiento si no se tratan o detectan a tiempo. Sí, por eso hay que estar muy pendientes. Ahora, doctor, hablábamos ya del sistema inmunológico, importantísimo. ¿Cómo van a afectar a este sistema inmunológico las infestaciones prolongadas? Y también, esa es otra pregunta, ¿cómo podemos fortalecer? Yo creo que esa es la pregunta del millón, porque siempre dicen, bueno, es que hay que tener el sistema inmunológico fuerte, sí, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, aquí es una pregunta un poco complicada de responder. Sin embargo, en respondiendo la primera pregunta, pues, o parte, es, pues, digamos que, bueno, no sé, para fortalecer el sistema inmune podemos hacerlo teniendo una buena alimentación. Hay algunos suplementos, bueno, no suplementos, sino medicamentos que pueden fortalecer la inmunidad innata, así se llama, que son los lisados bacterianos. Esto como tal hace que pues, nuestro cuerpo se defienda mejor ante cierto tipo de microorganismos, pero esto va enfocado principalmente a bacterias. Todavía no hay como algunos estudios o algunos fármacos que nos protejan específicamente para combatir mejor los parásitos. Ahora, con respecto al sistema inmune, realmente los parásitos, una infestación crónica, pueden afectar la microbiota del intestino, por ejemplo, y específicamente las infecciones parasitarias lo combaten un tipo de células que nosotros tenemos que se llaman eosinófilos. Estos eosinófilos atacan las bacterias, los parásitos, y pues bueno, se ve traducido en que en los estudios de sangre que nosotros podemos mandar, estos eosinófilos pueden estar elevados, al igual que cierto tipo de anticuerpos que se llama inmunoglobulina E, también puede estar elevada. Bien, pues estamos hablando en Salud para Todos acerca de parásitos intestinales. Les recuerdo, si quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Hacemos una pausa, continuamos. En México, la población infantil en edad preescolar y escolar es la más vulnerable, ya que las infecciones por parásitos se asocian directamente con desnutrición, anemia por deficiencia de hierro y retrasos en el desarrollo cognitivo. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula.
Ya sabemos qué son los parásitos intestinales, pero ¿qué sucede en nuestro cuerpo si no los tratamos a tiempo? Las consecuencias van más allá de una simple molestia. Una infección prolongada puede provocar desnutrición severa y anemia, ya que estos organismos consumen los nutrientes esenciales que su cuerpo necesita. Esto se traduce en fatiga crónica, debilidad y un sistema inmunológico debilitado. En los niños puede llegar a afectar su correcto crecimiento y desarrollo. Afortunadamente, la solución está en la ciencia médica. El tratamiento efectivo comienza con un diagnóstico preciso, usualmente a través de un análisis de laboratorio. Una vez identificado el parásito, su médico le recetará un fármaco antiparasitario específico, diseñado para eliminar la infección de forma segura y eficaz. Es fundamental seguir el tratamiento al pie de la letra y no automedicarse, ya que cada tipo de parásito responde a un medicamento diferente. Recuerda, la salud es primero. ¡Salud para todos! Muchísimas gracias por esta información, gracias de verdad. Y bueno, pues seguimos hablando de los parásitos intestinales. Vamos a darle salida a las preguntas del público, gracias por su participación. Y le preguntan, doctor, ¿es verdad que el cisticerco no se elimina por completo y que se quedan invernando en nuestro cuerpo? ¿Es real? Bueno, dentro del ciclo del parásito, digamos que son, o sea, los quistes son los que quedan. Sin embargo, si hay un tratamiento adecuado, pues estos quistes, con el tiempo, el sistema inmune, ya que no está el microorganismo viviendo en nuestro organismo como tal, pues sí se pueden eliminar. O sea, sí tienen un ciclo. Sí tienen un ciclo. O sea, nacen, se reproducen y mueren. Sí, pero como son varios microorganismos que pueden estar afectando al mismo tiempo que se murió uno, pues está vivo otro y así. Pero por eso con el tratamiento, si se erradica completamente, se erradica. Lo único es que sí, con la neurocisticercosis, ahí sí quedan las secuelas porque ya hubo daño en el encéfalo y pues prácticamente es muy difícil eliminar todo eso. Oiga, doctor, pero ¿de qué se alimentan? ¿O cómo es la forma? O sea, ¿nos van mordiendo literalmente? ¿O no sé, con un líquido? ¿Cómo le hacen? Pues, por ejemplo... ¿Cómo funciona su sistema digestivo de las bacterias? O sea, ¿comen? ¿Cómo viven? ¿Cuánto es el tiempo de vida? Hay estas tremendas bacterias, hay que conocer todo esto. Sí, por ejemplo, también depende mucho del tipo de parásito, pero en general ellos tienen como ventosas en su boca, digamos, y se adhieren a las microvellosidades del intestino. Entonces, al adherirse a esas microvellosidades o a la pared del intestino, pues ahí van absorbiendo los nutrientes, se alimentan pues, de los nutrientes en general que tiene el intestino, y también pues, de un poquito algunos pueden considerarse hematófagos, es decir, también pueden de la sangre. Y esos, por ejemplo, serían parasitosis, las cutáneas, por ejemplo, estos piojos que típicamente le llamamos, ya sea en la cabeza, en área púbica, o escabiasis, así también, que son lo que podrían conocer típicamente como sarna. También son considerados parásitos al final de cuentas. Sí, claro. No, hombre, ellos están felices comiendo sangre y sebo del cuero cabelludo. Bueno, qué barbaridad. Bueno, dice, otra pregunta, doctor. Soy una persona que lava todos los días los insumos, ¿no? O sea, las verduras, frutas, carnes, pero en ocasiones tengo que comer en la calle. Y si esto me pasa, me pongo muy mal del estómago y duro como 2 días. Y después ¿qué dice? Y esto me da algún tipo de enfermedad. ¿Esto me dejará alguna secuela, dice? Bueno, ahí habría que ver qué está pasando con esta persona en específico, porque no porque coma en la calle, o sea, que si come en la calle cierto tiempo y cada vez que come en la calle le da diarrea, no necesariamente tiene que ser parásitos, probablemente sea alguna reacción, alguna intoxicación alimentaria u otra cosa que le está causando, o mala absorción, por ejemplo, que le está causando diarrea cada vez que come afuera en la calle.
Ahí habría que ver, es muy difícil que sea un cuadro clínico específicamente por parásitos. Sí aumenta su riesgo de tener parásitos, pero no, así como fue la pregunta, no considero que sea parásitos en ese momento. Ah, bien. A ver, a mi hijo le detectaron oxivirus y se siente muy mal. ¿Esto puede ser contagioso para mis otros hijos? Me imagino que se refiere a oxiuros. Ah, sí, yo leí mal. Una disculpa, oiga. Dice oxivirus. ¿Ahorita qué dice? Sí. Pero es que se parece. Oxivirus, oxiurus. Muy Sí. bien. Sí, sí, es oxiurus, doctor. Lo Muy más bien. probable es que sea oxiuros. Entonces, Sí. oxiuros son el parásito que comentábamos hace rato, que es el que da comezón anal. Entonces, de acuerdo a su pregunta, sí, efectivamente, bueno, sí puede ser contagioso para todos los demás, porque justamente ese parásito, como causa comezón anal, los niños se rascan. Al estarse rascando, los niños típicamente pues no se lavan las manos tan frecuentemente, tienen contacto con las demás familias, con las demás personas, y pues ahí sí está la transmisión directa de persona a persona. Entonces, pues sí, hay Esto que sí puede tratar. ser contagioso. Sí, definitivamente. Ujú. Bueno, por eso insistimos siempre en el lavado frecuente de manos y hacerlo de manera correcta, porque si mandamos a los niños a que se laven las manos, nada más se mojan. Y ya me lavé y el jabón seco. Exactamente, ¿Cómo? sí. Entonces, No, pues, hay que lavarse las manos, pero de manera correcta. También preguntan, ¿hay algún síntoma que me indique que tengo parásitos? sí, los síntomas clave o los más comunes: diarrea, dolor abdominal, comezón anal, distensión abdominal, tal vez pérdida de peso, son los síntomas que típicamente podrían ser. Bien, ahora dice, cuando era niña, mi mamá nos desparasitaba cada 6 meses y actualmente yo pido en el servicio médico y me dicen que es cada 2 años. ¿Eso es bueno o cada cuánto, doctor? ¿Y cómo ese tema de la desparasitación familiar está interesante? Sí, es un tema un poquito controversial porque hay distintas recomendaciones en la literatura, pero generalmente en países en vías de desarrollo como es el nuestro y específicamente, por ejemplo, en comunidades marginadas, en los niños sí se recomienda desparasitar cada 6 meses. En adultos, cada año o cada 12 meses, específicamente en esas poblaciones de riesgo. Ahora, en personas sanas, que por ejemplo no tienen factores de riesgo y que, pues podríamos decir que, por ejemplo, en primer mundo, ahí sí no se recomienda la desparasitación anual. Sin embargo, en nuestro país, pues sí se recomienda cada año en adultos y en niños cada 6 meses, podría ser. Claro, entonces hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Fíjese, este está interesante porque hay muchas personas que hacen esto. Usar gel antibacterial suple al agua y el jabón en caso de que no pueda lavarme las manos cuando estoy en la calle. No. Sí nos ayuda, disminuye la probabilidad de transmisión de varias enfermedades, principalmente bacterianas, pero no suple el lavado de manos. ¿Y esto por qué? Porque justamente en infecciones parasitarias, el lavado de manos cumple la función mecánica del lavado, es decir, el agua lo que hace es que al lavarnos las manos, pues arrastra todos los quistes, por ejemplo, que podría haber, los microorganismos que podría haber, el jabón pues refuerza matando esas bacterias o parásitos, lo que sea. Entonces, el lavado de manos siempre es fundamental. Entonces, el gel no suple el lavado de manos, sin embargo, sí podríamos utilizarlo en caso de que no haya, pero no es lo mismo. O sea, siempre el lavado de manos va a ser lo correcto. Claro, si en algún momento, por alguna situación, pues sí, se puede utilizar el gel antibacterial, pero no Sí. que ya sea una costumbre, entonces, como tengo gel, no me lavo las manos. Más bien es una cuestión como de mucha emergencia, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Y recordemos que el gel antibacterial, o que está compuesto generalmente de alcohol, va a matar solamente bacterias, algunas veces virus, pero los parásitos difícilmente los va a matar porque recordemos que están enquistados, entonces no va a penetrar todo esto y el lavado de manos es el que nos va a arrastrar todo eso. Entonces, eso es fundamental. Ok, bien. En niños, ¿qué tipos de parásitos son más comunes y cómo los vamos a poder prevenir? En niños los parásitos más comunes pues son las amibas y los gusanos, es decir, pues son prácticamente los mismos que en el adulto, pero pues son esos, las amibas y los parásitos, los gusanos. Ahora, ¿cómo los podemos prevenir? Eso es fundamental también, porque la prevención lo que nos va a hacer es el correcto lavado de manos, lavar los alimentos. Aquí sí los alimentos hay que hacer énfasis en específico
en que, por ejemplo, las frutas, verduras, es lavarlos y aparte con productos especiales que pueden vender en los súperes. Para la desinfección. Ajá, productos yodados, por ejemplo. A nivel casero podemos aplicar ciertas diluciones con cloro, etcétera. Entonces podemos prevenirlo, eso, recordando lavado de manos, lavado adecuado de los alimentos, evitar comer en las calles y pues principalmente eso. Principalmente sería eso, perfecto. Antes de irnos a la pausa, ¿las alergias o problemas en la piel pueden relacionarse con este tipo de parásitos? Sí, pero específicamente solamente cierto tipo de alergias. Por ejemplo, la urticaria tanto aguda como crónica, más la crónica, puede ser causada por parásitos. Entonces, la urticaria son ronchas que salen en el cuerpo y dan comezón. Entonces, siempre en pacientes con urticaria crónica tenemos que buscar cierto tipo de parásitos, por ejemplo, ascaris, estrongiloides, anquilostoma, que son ciertos parásitos que pueden causar urticaria. En algunos pacientes puede aumentar los síntomas de la dermatitis atópica, pero pues nada más en eso. Ah, bueno, bien, bien. Estamos hablando de parásitos intestinales aquí en Salud para Todos. Regresamos ya para el último bloque, hacemos una pausa y continuamos. En el estado de Puebla, estudios focalizados en comunidades rurales han demostrado una alta prevalencia de parásitos como Ascaris lumbricoides y Trichuris trichura, vinculada directamente a la falta de acceso a agua potable y a un saneamiento deficiente. Para combatir esta problemática, en Puebla se refuerzan las Semanas Nacionales de Salud, donde se administra albendazol como tratamiento masivo y profiláctico a los niños para reducir la carga parasitaria en las zonas de mayor riesgo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos y sobre todo también esta información. Estamos hablando de parásitos intestinales con el doctor Óscar Alfredo Blas Hernández. Doctor, pregunta del público, las bebidas, las que mencionábamos, estas bebidas comerciales que tienen los lactobacilos casei shirota, ¿ayudan a evitar estos parásitos? O sea, ¿realmente nos ayudan o pues puede ser también una cuestión de mercadotecnia y publicidad? Estos lactobacilos efectivamente sí van a aumentar nuestra microbiota, es decir, a nivel benéfico. Sin embargo, lo más estudiado es que al mejorar esta microbiota mejora o previene mejor las infecciones, digamos, gastrointestinales, pero bacterianas, por ejemplo. También hay un tema controversial en que mejora muchos aspectos de la salud, también a nivel mental, etcétera. Pero a nivel parasitario, sí reduce un poco la probabilidad de infección parasitaria, pero no lo es tanto como con bacterias. Doctor, este tipo de bebidas como por ejemplo el kefir o esas bebidas que las dejas fermentando, ¿no? En un proceso de fermentación y que después te las tomas, ¿esto también puede ayudar a equilibrar nuestra microbiota? ¿Puede ayudar en este sentido o tampoco? No, sí, el kefir digamos, es benéfico. Al final, por el proceso de fermentación, genera ciertos lactobacilos que son benéficos, entonces cumple la misma función de, por ejemplo, la suplementación con lactobacilos de las cápsulas o igual los digamos, sobrecitos de lactobacilos. Es como la manera natural de obtener más lactobacilos para nosotros. Claro, hay personas que en este sentido son como muy, no sé, como que les gusta mucho este tipo de bebidas, incluso prepararlas. ¿Esto tiene un tope de ingesta o se puede tomar a libre demanda? No, realmente pues se puede tomar a libre demanda a tolerancia. El hecho de que estemos también ingiriendo estas bacterias benéficas, pues al final va a ser muy bueno. También nuestro propio cuerpo va a regular esta producción de bacterias, entonces realmente no hay ninguna contraindicación para que
pues la puedan estar tomando a libre demanda, los naturales específicamente. Ya las que vienen dosificadas, cápsulas y todo eso, pues sí hay que tener cuidado, la dosis correcta, el tiempo correcto, etcétera. Doctor, las bacterias que hay cuando hay alimento en descomposición, como por ejemplo pollo, huevo también, ¿ahí qué pasa? ¿Es lo mismo que este tipo de parásitos? No, ahí es completamente diferente. Ahí cuando comemos comida en descomposición, hay cierto tipo de bacterias, por ejemplo, unas que se llaman Staphylococcus, otros que se llaman Bacillus, que generan toxinas. Por ejemplo, en el pollo, que no está bien lavado, en el jamón, que está ya un poquito pasado de tiempo, en, por ejemplo, también mayonesa, que no está bien conservada. En esto, estas bacterias producen ciertas toxinas y estas toxinas, pues una gastroenteritis aguda, entonces digamos que es diferente a infecciones parasitarias y se manifiestan diferente. Aquí la diarrea va a ser aguda, con vómitos, con fiebre, etcétera, y pues se resuelve como en 3-4 días. Y hay que atenderlo porque muchas veces, sobre todo en la preparación de alimentos, incluso en establecimientos que están cerrados, como hay cosas que, bueno, son perecederos, entonces luego los lavan, los quesos, eso que ya empiezan a tener un poquito de moho, el jamón, etcétera, lo lavan y entonces así lo ofrecen al público. Entonces luego vienen por eso una serie, fui a tal lado y entonces me dio una infección tremenda. Sí, claro, hay que tener mucho cuidado donde lo consumimos y también específicamente, bueno, especialmente en épocas de calor. Claro, Sí. porque ahí proliferan más, ¿verdad? Sí, exactamente. Este tipo de bacterias. Ahora, doctor, ¿qué señales de alarma requieren que entonces sí ya vayamos al médico, pero de manera urgente? Señales de alarma en cuestión a infecciones parasitarias, pues podría ser diarrea que no se quite, o sea, una diarrea crónica, dolor abdominal crónico, pérdida de peso no intencionada, es decir, que no lo explicamos por alguna otra cuestión, o sea, que la persona no se ponga a dieta. En cuestión a los niños, pues retraso en el crecimiento, cambios en su comportamiento también podría ser, como por ejemplo los oxiuros generan comezón anal, pues pueden estar muy irritables, enojados los niños, pues no se quedan quietos. Ahí es otro dato de que sí tenemos que acudir con el médico a valoración. Y también algo bien importante que no hemos comentado aún, es que algo característico en la popó que nos puede indicar una infección parasitaria es que típicamente cuando tenemos infección parasitaria podemos tener popó con moco y sangre. Entonces, una popó con moco y sangre hay que acudir al médico para ver qué es lo que está pasando. Claro. Sí, tuve la oportunidad hace algún tiempo de platicar con un nutriólogo y me decía que el estado de las heces pueden indicar muchas cosas, ¿no? O sea, y entonces también, bueno, si flotan, la coloración, el tamaño, etcétera, ahí podemos. Pero bueno, o sea, si tiene sangre y moco, yo creo que sí es una señal de que, de que algo no está bien. Ahora, doctor, ¿qué tipo de medicamentos se usan en el tratamiento y sobre todo cómo van a funcionar? Principalmente los medicamentos los podemos dividir en dos, los antihelmintos y los antiprotozoarios. Antihelmintos pues son todos los que nosotros llamamos azoles, por ejemplo albendazol, mebendazol, y para los antiprotozoarios hay distintos tipos, pero los más conocidos son, por ejemplo, metronidazol, quinfamida, nitazoxanida. Esto lo que va a hacer a nivel de los helmintos o gusanos es como que lo paralizan, y se muere el gusano y pues ya se puede expulsar por las heces. Y pues los otros metronidazol, etcétera, que atacan a los protozoarios, pues igual van a actuar a nivel de ese microorganismo, lo van a matar y ya no se va a poder reproducir y ya se puede eliminar por las heces. Entonces, actualmente los medicamentos comerciales más comunes vienen como combinados, es decir, un azol, albendazol, por ejemplo, con quinfamida, dosis única y con ese se puede tratar. Ahora, sí es bien importante, saber o distinguir entre un tratamiento profiláctico, por ejemplo, eso de desparasitar cada 6 meses, cada año, a un tratamiento específicamente para alguien con parasitosis. Porque alguien con parasitosis comprobada mediante los estudios correspondientes, hay que ver o determinar bien cierto ciclo de tratamiento. Porque hay veces que este tratamiento puede ir desde 7 días, 15 días, etcétera. Siempre bajo supervisión médica porque algunos medicamentos tienen efectos secundarios cuando los usamos durante cierto tiempo. Durante cierto tiempo, sí. Hay que tener muchísimo cuidado con
los medicamentos porque son medicamentos fuertes. A ver, usted me va a decir si sí o si no. Lo que pasa es que a mí me dieron, bueno, tuve amibas. Yo tenía como 12 años y el tratamiento sí fue prolongado, sí fue como de más de 15 días. Sí. Y fue un tratamiento pesado. Las indicaciones era que no consumiera, bueno, ni una gota de alcohol. Digo, a los 12 obviamente que no tomaba nada. Pero esto también es importante, ¿no? La ingesta de los medicamentos para las personas adultas y también con la combinación del alcohol. Efectivamente, justamente el medicamento metronidazol no se puede combinar con alcohol bajo ninguna circunstancia porque genera un trastorno que se llama efecto antabús, que la persona se siente muy, muy mal y puede llegar a ser peligroso. Entonces, cuando se está en tratamiento con metronidazol, no se debe tener ingesta de alcohol. Bien, ahora, doctor, hay muchos mitos, realidades, ya ve que luego en nuestro país también como que se nos dan este tipo de cosas. ¿Comer ajo o semillas o sea, es mito o realidad que comer ajo o semillas los puede eliminar? Es un mito porque pues, no está demostrado hasta el momento de que eso vaya a eliminar completamente los parásitos. Ya puede utilizarse como algo complementario, pero siempre y cuando se haya tenido la ingesta la administración de ciertos fármacos, o sea, de los medicamentos antiparasitarios. Ya si la persona quiere ingerir esas cosas complementarias, pues adelante. Pero al momento no hay evidencia científica que compruebe que los ajos o semillas o algún otro preparado natural vaya a eliminar o erradicar completamente los parásitos. Bien, ahora, doctor, muchas veces y sobre todo ahora que mencionaba este tipo de bacterias, parásitos, que son los piojos, ¿no? Pues generalmente se asocia con una cuestión de higiene, ¿no? Que si es una persona sucia, pues seguramente será propensa a tener este tipo de parásitos o de bacterias. ¿O los piojos qué son? ¿Parásitos? Son parásitos pues ya con otro tipo se llaman artrópodos, como si fueran de la familia de las arañas, por ejemplo. Ah, artrópodo, bueno. Ajá. Pero entonces, ¿una persona limpia y cuidadosa también puede tener parásitos? Definitivamente. Sí, el hecho de que seamos limpios y cuidadosos no nos exime de tener una infección parasitaria. En específico, por ejemplo, de los piojos, son de una transmisión increíblemente fácil. Entonces, por ejemplo, en los niños, aunque tengan todo el cuidado del mundo, si se juntan con un niño que tiene piojos, aunque sea el niño más limpio del mundo, se va a contagiar de estos piojos porque puede tener contacto su cabello, etc. Entonces, la limpieza disminuye la probabilidad de tener una infección parasitaria, pero no quita o sea, no vamos a estar 0% con bajo riesgo, ¿no? Así es. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, que hayamos abordado de manera profunda este interesante tema. Doctor Óscar Alfredo Blas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y gracias también a usted. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente. Gracias.